Abra su Biblia en Salmos. Hay una palabra que tocó mi espíritu hoy. Salmo 69. El título dice: un grito de angustia. Diga conmigo fuerte: un grito de angustia. Y vamos a recorrer un poquito este salmo, estos dichos por el rey David. Salmo 69, ¿lo tienen? Al que no encontró el salmo, decir: hermano, te falta leer un cachito más, decir. Salmo 69, versículo 1, dice así la palabra de Dios: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hasta ahí la palabra del Señor. Cierra un poquito sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído este salmo maravilloso. Hemos leído este salmo que salió de lo más profundo de tu corazón a través del rey David. Padre, háblanos a nuestra vida en esta noche. Señor Jesús, revélanos tu bendita y maravillosa palabra en esta noche. Padre, nuestros oídos están atentos a ti en esta noche. Amén. Diga conmigo: un grito de angustia. Amados hermanos, yo pensaba en este Salmo 69 y lo leí como 5 veces y digo: wow, decirle que está al lado: wow. Y entendí algo, porque cuando uno abre las Escrituras y uno empieza a recorrer la historia del rey David, uno empieza a decir: qué tremendo este varón que Dios le dio aún la certeza y la fe para poder vencer a Goliat. Qué tremendo este varón, el cual Dios escogió desde sus hermanos y lo puso en alto y lo puso como rey y le dio todo. Pero quiero hacerte ver un poquito y hacerte recordar para aquellos que han leído esta historia de aquel muchacho joven que fue ungido entre sus hermanos, de aquel muchacho de esa familia humilde, de aquel David que tal vez ni sus padres ni sus hermanos lo tenían en cuenta. Al ser el menor y al ser aquel que apacentaba las ovejas de su padre, era como que las palabras de él no tenían valor aún en la familia. Era como que los ojos del padre y aún los ojos de la madre estaban más en el mayor, porque era el que traía el sustento para su hogar. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Entonces era como que David, aún en la familia, era menospreciado, era como que era el menor y que muchas veces tal vez quiso aún tratar de meter un bocadillo en alguna charla o tratar de explicar
predicar algo a través de las Escrituras, o de tener un consejo para la familia, o tener un consejo para proyectar algo en la familia, y tal vez que más de muchas veces le habrán dicho: vos callate porque vos sos el menor y vos acá no aportás nada, así que mejor callate, David, anda a cuidar las ovejas. Aquel muchacho que nació en aquella casa tan humilde, en aquella casa allá en el costado, en aquella casa donde él tenía que jugársela con las ovejas de su padre, y que tal vez el mismo padre le retaba si no las cuidaba bien. Aquel David que fue ungido por Samuel escribe este salmo y nos da a entender que muchas veces él pasó angustias. Nos da a entender que muchas veces en sus oraciones parecía que Dios no le escuchaba. Aquel David nos da a entender en el Salmo 69 que aun cuando Saúl lo perseguía, él tenía temor de que el mismo rey lo mate. Aun por más de que había venido la unción sobre su cabeza, aun por más que la promesa estaba a su cabeza, él tal vez tenía temor hasta de perder la vida, porque la historia cuenta que en una oportunidad él se encuentra con el profeta Samuel, con aquel profeta que lo había ungido, con aquel profeta que había venido a su casa a ofrecer aquel sacrificio, y le había dicho: David, Dios te escoge como rey, Dios te unge entre medio de tus hermanos para que seas el príncipe de él. Entonces aquel David, en un momento cuando él escapa de Saúl, va al frente de Samuel y le dice: Samuel, ¿qué está pasando? El rey Saúl me está persiguiendo para matarme. Hay un paso entre la vida y la muerte. Y aquel muchacho escribe este salmo, mi hermano. Y aquel muchacho empieza a escribir esto. Cuando Dios le empieza a librar, él grita un grito de angustia. Vea conmigo, esto es un grito de angustia. Aquel empieza diciendo esto: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Diga conmigo, hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. Es decir, él se quería levantar. En otras palabras, él quería proyectar, quería tener algo bueno, pero no hacía pie. Diga conmigo, él no hacía pie. No podía afirmarse. Decía que está al lado, David no podía afirmar su ministerio. Tenía la promesa sobre su cabeza. Y si hablamos de paciencia, ¿cuánta paciencia tuvo David, hermano? ¿Cuántos años pasaron en su vida en los cuales él no podía firmar su pie? ¿Cuántos momentos difíciles de su vida después de que fue ungido como rey? Aquel pequeñuelo muchacho de 16, 17 años, Dios le suelta una palabra, diga conmigo, una palabra profética. Decirle ahora que está al lado: nunca menosprecies una palabra profética. Decirle: nunca menosprecies una palabra de un ungido. Él la tenía guardada en lo más profundo de su corazón. Él sabía que Dios iba a cumplir la promesa. Por más de que se encontraba escondiendo en las cuevas, por más de que se encontraba clamando, él sabía que tenía que aguardar el momento que Dios lo iba a levantar. Y él escribe este salmo, y yo cuando leo este salmo hoy digo: qué profundidad que hay en este salmo. Porque David, yo me lo imagino a David agarrando y escribiendo esto, este cántico, y diciendo: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ya conmigo, un momento de prueba. Era un momento en el cual aún hasta su hijo se había levantado. Aquel muchacho que él amaba, aquel muchacho que tal vez él muchas cosas le había enseñado en la línea de batalla, a aquel muchacho que él había aconsejado, quería usurparle el trono. Vea conmigo, grito de angustia. David escribe este salmo y dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Ya conmigo, sin causa. ¿Nunca te han aborrecido sin causa? Porque una cosa es que se levanten contra ti cuando vos estás haciendo algo mal, pero otra cosa es que te aborrezcan sin causa.
Otra cosa es cuando vos no entendés por qué se te levanta todo en contra de ti. Otra cosa es cuando vos no entendés por qué se te levanta tu familia, por qué se te levantan en el trabajo, por qué podés perder un trabajo, por qué estás pasando hambre, por qué nadie te entiende. Ya conmigo, sin causa. David era un muchacho que se cuidaba, era temeroso de Dios. Dios le había soltado a la profeta de que iba a ser rey. Si él lo veía en el área natural, era imposible. Porque él decía, ¿quién soy yo? A mí, ¿me está entendiendo? Pero más él lo vio en lo sobrenatural. Hermanos y hermanas, usted tiene que aprender a ver lo sobrenatural de Dios. Para llegar a la bendición de Dios, tenés que ver en lo sobrenatural. Tenés que creerle a Dios en lo sobrenatural. Él tenía que sostener esta palabra que Dios le había dado cuando lo ungió. Y en el momento más difícil de su vida, nos deja este bofetazo. Decirle al que está al lado, Dios te está dando un cachetazo en esta noche. Él pega este grito de angustia. Y lo escribe para que usted y yo en esta noche lo podamos compartir. Él dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? ¿Cuántas veces están juzgados injustamente? ¿Cuántas veces has pagado vos los platos rotos sin tener nada que ver en el asunto? Tal vez cuántas veces has llorado a escondidas en tu cámara secreta diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? David ahí cuando se estaba escondiendo en la cueva, cuando el rey lo perseguía, tenía esta oportunidad de matarlo si quería. Pero David, siendo un temeroso de Dios, dijo, guárdame, Jehová, de tocar al ungido. Aún ahí, cuando parecía que todos los amigos que tenían decían, ahí lo tenés, mirá, ¿por qué no lo matas ya que tanto él te está matando? Mirá, le dicen, Jehová te lo entregó en tu mano. Y David angustiado, David atribulado, David aún escondiéndose en las cuevas, pudo esperar y tener paciencia, esperar en la promesa de Dios. No apresurarse y no hacer las cosas con sus propios medios, sino hacer las cosas cuando Dios quiera. Decirle que está al lado, no es cuando tú quieres, es cuando Dios quiere. Decirle, no es lo que tú planeas, es lo que Dios planea contigo. No es cuando tú quieras levantarte, es cuando Dios te quiere levantar. Decir. Aplaudir al Señor. Si él quería apresurarse a agarrar el reinado, lo mataba y lo ungían como rey. Pero él dijo, guárdame, Jehová, de tocar al ungido. Y aun cuando le cortó el borde del manto, se estremeció en el espíritu. Y se dio cuenta de que hizo mal, de que no estaban los planes de Dios. Aun cuando él mata a Goliat, entran los celos sobre él. Dios ya lo empezaba a levantar. Hermano, David nos deja una enseñanza en esta noche. David nos deja una enseñanza de esperar en los tiempos de Dios. David en esta noche es como que te está haciendo entender que muchas veces nos quejamos y no sabemos esperar en los propósitos y en los planes de Dios. Porque si Dios no te suelta las bendiciones en este tiempo, es porque no estás preparado para recibir lo que tanto le estás pidiendo. Dios nunca te va a soltar algo cuando tú no estés preparado. Dios te lo va a soltar cuando usted esté preparado para ser bendecido al 100 por 1. Aleluya. Decirle al que está al lado, prepárate para recibir la bendición. No te apresures a decir. Espera en Dios. David supo esperar.
Por eso él da este grito de angustia y se lo dice a Dios. Y le dice Dios en el versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión han cubierto mi rostro. Diga conmigo, confusión. Estaba confundido, estaba turbado. Y por amor a Dios, por amor a no fallarle a Dios, estaba soportando todo el cimbronazo de la prueba, de la lucha y de la tormenta. ¿Está captando? Decirle al que está al lado, ¿estás captando lo que Dios está hablando en esta noche? Decirle. Pero en ningún momento David se apresuró. David supo esperar en Dios. Aún su hijo Absalón se apresuró y quiso tomar el reinado y dijo, no, Dios me va a elegir a mí, que esto que el otro se apresuró, y decirle que está al lado, y así terminó también. Porque no era para él. Pero David, en aquel momento, cuando todavía el ungido estaba en vida, él sabía que tenía que sujetarse a la autoridad. Decirle que está al lado, sujetarte a las autoridades. Hacerle caso a las autoridades, decirle. Sujetarte a tus autoridades aquí adentro, decirle. Yo no sé, hermano, yo ya me hablo lo que el Espíritu Santo me dice, pastor. Decirle que está al lado, espera en Dios. Espera, decirle, porque si Dios todavía no te está dando la bendición que vos le estás esperando, decirle porque no estás preparado todavía. David pega este grito de angustia y nos deja una enseñanza tremenda, hermanos. Que más de uno en esta noche vamos a reflexionar y vamos a decir, la verdad que no estamos preparados todavía para ser bendecidos, porque hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido y te has prosperado y en vez de venir a la iglesia te fuiste para otro lado? ¿Cuántas veces Dios te recontra bendijo y tu dinero cayó en saco roto porque gastaste dinero en lo que no tenés que gastarlo? Decirle al que está al lado, quiero prepararme para recibir la bendición de Dios. Y por más que tenga que tener paciencia, yo voy a esperar hasta el tiempo de Dios. David supo esperar. Después se equivocó, cometió un pecado, pero usted sabe, en el Salmo 51 él se arrepintió y dijo, me he equivocado, pero no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios de Abraham, me he equivocado, he fallado, me he deslizado, he puesto mis ojos donde no los tengo que poner. Decirle que está al lado, no pongas los ojos donde no tenés que ponerlos. Dijo, me he equivocado, y se arrepintió y Dios lo respaldó. Y en el Salmo 89:20 él dice, allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Aún en el Salmo 92:10 él dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aquel muchacho que estaba atribulado, aquel muchacho que en el medio de la tormenta, en el medio del desierto, cuando estaba siendo formado por el Espíritu Santo, camino al reinado, que nos deja este Salmo 69, él grita y alienta nuestras vidas en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. ¡Aleluya! Y decirle al que está al lado, esto es crecimiento espiritual, decirle. Decir, esto es crecimiento espiritual, decir. Iglesia, ya no hay tiempo de comer comida liviana. Cristo viene. Cristo viene, decirle al que está al lado, Cristo viene. Ya no hay más tiempo de comer liviana. Tenemos que comer comida del Padre. ¿Qué clase de comida estás comiendo? ¿Estás esperando que termine el culto para ir a ver el partido? ¿Qué comida estás comiendo? ¿Estás esperando que termine el culto para ir a ver la novela? ¿Qué comida estás comiendo?
Come la comida celestial, que esa es la que te va a dar la vida y la vida eterna, iglesia. Aplaudile, Señor. Aplaudile fuerte. Aún él escribió el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. ¿Cuántos lo conocen? Y él que dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este mismo hombre que escribió el Salmo 40 y el Salmo 69 escribió el Salmo 92:10 y escribió el Salmo 23, que usted bien lo conoce. Levante las manos al cielo en esta noche. Por favor, póngase de pie, no voy a predicar más. Quiero que cierre sus ojos. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fue un clamor de angustia, Padre. Fue un clamor de angustia cuando estaba pasando cuando estaba pasando los tiempos, los propósitos para llegar al reinado. Fue un clamor de angustia el Salmo 69. Iglesia, aprende a esperar en la bendición de Dios. No te deslices. En estos tiempos difíciles, en los cuales muchos están perdiendo la salvación, no te deslices. En estos tiempos peligrosos, ten paciencia, te dice Dios. Muchos cuestionan y dicen paciencia. ¿Por qué predican de la paciencia? ¿A qué están trayendo la prueba? ¿Qué están llamando al desierto, a la tribulación? La paciencia es un fruto del Espíritu. Y con paciencia, está diciendo estos días el Espíritu Santo, ganarás tu alma. Si no tienes paciencia, es imposible que seas bendecido. Porque vas a abandonar por la mitad del camino. Vas a abandonar a los 10 metros. Sé un David y espera en los tiempos de Dios. Sé un David y solo espera que llegue la bendición para tu vida. Nunca desprecies una palabra soltada de este lugar para tu vida y tu familia. Nunca tomes en menos la palabra de un ungido. Nunca pongas en tela de juicio la palabra de un ungido, la cual está usando Dios para ministrar tu espíritu. David se aferró a la palabra del profeta Samuel. Aún con sus propios ojos, él fue testigo de las macanas y las cosas que hacía el rey Saúl, aquel varón que también fue ungido por el profeta. Pero él nunca habló mal del rey. Cierra tus ojos, por favor, donde tú estás. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Voy a hacer un llamado en esta noche